Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para pedir la dirección al Espíritu Santo para que lo guíe en su palabra. Así que vamos a ponernos de pie para orar. Oremos. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde de Sociedad de Jóvenes para que podamos impartir tu palabra, podamos crecer en conocimiento y podamos defender la sana doctrina tal como está escrita en tu palabra. Bendícelo, Señor, en este estudio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿de qué se trata el estudio de esta tarde? Quiero que leemos acerca del celibato. Celibato es la doctrina católica que obliga, digo obliga porque eso enseña el catecismo católico, eso enseña el magisterio, obliga a papas, curas y monjas a que no se casen. Y si se casan, tienen que renunciar a ese cargo. O sea, les está prohibido. Vamos a ver un video donde hasta dónde llegan los apologistas católicos de decir herejías con tal de defender esta doctrina de demonio. Vamos a ver el siguiente video. Yo le he dicho a todos los protestantes, denme el texto en la Biblia donde nos hable de la esposa de Pedro, y yo me hago protestante. La Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que Pedro era un hombre casado. La Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que Pedro era un hombre casado. ¿Notaron? O sea, no hay necesidad de ser gran estudiado para entender. Esto es un disparate. Y él dice que le muestren con la Biblia donde Pedro tenía su esposa y se hace protestante. Así que se lo vamos a demostrar con la Biblia. Y lo vamos a tener que etiquetar en este video para que lo pueda él corroborar. El problema es que esta clase de personas, su ego es tan grande que aunque se les muestre con la Biblia, jamás lo van a aceptar. Están sellados. Sí, es correcto, pero él está diciendo que le demuestren con la Biblia de que Pedro tenía esposa y se hace protestante. Entonces se lo vamos a demostrar. Pero él está usando esta argumentación para defender el celibato. A la Iglesia Católica le cuesta aceptar de que Pedro haya sido casado. Lógico, como los papas no se casan. ¿Han visto ustedes algún papa que se case? Juan Pablo II se casó. El Papa Francisco. ¿Ah? El Papa Francisco se casa. Ningún papa se ha casado. Han habido muchos papas en la historia y ninguno se ha casado. Vamos a demostrarlo con la Biblia. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 14 al 15. Hermanos, para que alguien tenga suegra, antes tuvo que haberse ¿qué? Casado. Esto hasta un bebé lo sabe, que 1 más 1 es 2. Mire cómo dice, Mateo 8, 14 al 15. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama. Si Pedro tenía suegra, pero no era casado, no tenía esposa, entonces aquí solo hay dos cosas. ¿Era viudo o estaba en fornicación? ¿Sí? Sí, eso es lo fornicación, o sea. No se vale. Sí, pero eso es lo que quieren insinuar. Pero no cuadra, porque el suegro solamente aplica a un matrimonio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Suegro. Ahora, vino Jesús a la casa de Pedro. Cuando la Biblia dice casa de Pedro, no está hablando de las 4 paredes. Está hablando de la familia, de la casa. Por ejemplo, yo digo, voy a ir a la casa del hermano Claudio. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que él vive ahí con su esposa y sus hijos. ¿Sí? Hay que entender. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Le tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Este es el versículo que él lo citó en esta herejía, en este disparato que dijo.
que Pedro tenía suegra, pero que no era casado. Entonces él quiere que le demostremos bíblicamente. El texto no dice que aquí, de que él tenía esposa, pero se insinúa, ¿sí? Porque solamente alguien casado puede tener suegra. Pero hay que ser más profundo. ¿Dónde la Biblia enseña dónde la Biblia habla de la esposa de Pedro? Directo, al grano. Porque él está diciendo que si se lo demostramos con la Biblia se hace protestante. Yo quisiera que se hiciera adventista. Porque si se hace protestante va al mismo sistema apóstata. Que hiciera adventista, el pueblo remanente. Pero ¿a dónde dice la Biblia que Pedro tenía esposa? Vamos a ver 1 Corintios 9:5. Mire qué interesante. Anoten esta cita, hermano, y les voy a explicar antes de leer esta cita. Les voy a decir algo muy importante. Si Pedro si era casado o no, a mí no me sirve para la salvación. Eso no sirve para la salvación. El problema es que estas personas usan esa argumentación para defender una doctrina diabólica del celibato. Ese es el problema, que lo están usando para defender una doctrina antibíblica. Por lo tanto, lo vamos a demostrar. Noten lo que dice 1 Corintios 9:5. Dice, Pablo está diciendo aquí, en el capítulo 9, Pablo está hablando de los derechos de un apóstol, todo el capítulo 9. Y él menciona en el versículo 5, no tenemos derecho a traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Cefas aquí es del arameo Pedro, Kefas, Simón Pedro. Muy interesante. Aquí Pablo dice que Pedro tenía una hermana por mujer. Noten que recalca, hermana por mujer. Lo interesante es que los católicos saben qué argumentación están usando para refutar esto. Esto que dice, estoy leyendo la Reina Valera 1960. ¿Saben qué están diciendo los católicos? Que la Reina Valera, porque ellos lo que están usando hoy, hermano, y oigan lo que voy a decir, escuchen. Los católicos lo que están haciendo es defenderse. Ellos no predican la verdad, ellos buscan citas para defenderse. No importa si las tuercen, si las manipulan o las sacan de contexto. Ellos lo que quieren es defenderse. No enseñan la verdad, ellos quieren defenderse. Entonces ellos dicen así. Inclusive este tipo tiene otros videos donde dice eso. Él dice así, que la Reina Valera del 60 está mal traducida. Que allí no habla hermana por mujer, sino que una hermana. Sino que de esta mujer que se menciona aquí, que traían los apóstoles, era una hermana como ayudante, donde le ayudaban los apóstoles a cada quien a todo lo que necesitaban, a hacer la comida y a muchas cosas. Una hermana de ayudante y no una hermana como por esposa, dicen ellos. Por lo tanto, la Biblia Reina Valera está mal traducida. Y ellos citan la Reina Valera, la versión Gómez, la Biblia de Jerusalén es una Biblia católica, ellos citan eso. Y quiero hablarles acerca de la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, hermano, es una de las mejores Biblias católicas. La Biblia de Jerusalén es la que usa el comentario bíblico para dar referencia, la BJ. Cuando ustedes encuentran en el comentario bíblico adventista, BJ es una referencia a la Biblia versión Jerusalén, es una Biblia netamente católica que tiene la insignia papal del catolicismo romano, porque es católica, es muy buena. Los eruditos creen de que es la Biblia que está más apegada al griego. Pero lo interesante, noten que lo que dice la Biblia Jerusalén, en ese versículo de 1 Corintios 9:5 dice, ¿no tenemos derecho a llevar con nosotros a una mujer cristiana? Aquí se nota, es muy ambiguo, una mujer cristiana. Se puede entender de que era una mujer esposa, una hermana como por esposa, o una mujer cristiana como por ayudante. Es muy ambiguo esto, por eso es que ellos citan la versión Jerusalén. Como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Lo interesante es, noten lo que voy a decir a continuación, hermano, y esta es una herramienta muy indispensable para los exegetas y estudiosos de la Biblia. ¿Qué hacer cuando un versículo no es suficiente claro en una traducción? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hago yo en lo personal? Busco muchas versiones de Biblia y busco la gramática del texto, cómo está traducido en el griego.
Y lo interesante es, hermano, que en el griego, 1 Corintios 9:5 dice así. Noten lo que dice. 1 Corintios en el griego dice: una hermana mujer tiene el género femenino y tiene un sustantivo. Hermana mujer. Hubiese bastado decir Pablo: ¿acaso no tenemos derecho a traer una hermana? Pero se recarga el sustantivo, una hermana mujer. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Tiene el género femenino y tiene el sustantivo en el griego. Muy interesante. Ahora, les voy a leer una Biblia. Saben que los judíos, hermanos, en este caso, ellos el matrimonio lo respetan y es muy valorable entre los judíos. El matrimonio es algo sagrado entre los judíos, el matrimonio. Les voy a leer, hermanos, una Biblia israelita nazarena. ¿Cómo traduce 1 Corintios 9:5? Noten lo que dice. No tenemos derecho a llevar una esposa creyente con nosotros. ¿A qué se refería Pablo con llevar una hermana? Era una hermana en la fe, pero era una esposa. Estoy leyendo una Biblia judía. Interesante, hermano. No estoy leyendo ni siquiera Reina Valera ni Biblia católica. Estoy leyendo una Biblia judía. Noten cómo dice: no tenemos derecho a llevar a una esposa creyente con nosotros, tal como los demás enviados y los hermanos del maestro y Kefa, que es Pedro. Pregunto, ¿Pedro andaba con su esposa? Sí. Aquí se metió un problema Rafael Díaz, el católico. Sí, porque el griego dice una hermana como por esposa. Pedro tenía esposa. Y aquí lo dice el apóstol Pablo. A menos que el apóstol Pablo esté mintiendo. Inclusive, hermano, tengo el interlineal griego aquí, el Westcor y Hor. El Westcor y Hor es el interlineal griego mejor que existe, uno de los mejores que existe. Hay mucho más, pero el Westcor y Hor es uno de los mejores. Y noten cómo dice el diccionario Westcor y Hor. Dice una hermana esposa. Lo traduce en la gramática, el Westcott y Hor, el diccionario griego y hebreo. Interesante. Ahora, ¿está claro que el original dice que Pedro tenía una esposa? Sí. Y Pablo está diciendo, ¿no tenemos derecho también como ellos lo tienen? Ahora, es bien importante, hermano, que el apóstol Pablo, ya vamos a ver eso. El apóstol Pablo, hermanos, por amor al Señor, Dios le dio el don de continencia. Y voy a explicar esto, hermano, que celibato católico es distinto al don de continencia que tenía Pablo. Digo esto porque los católicos buscan textos bíblicos para torcerlos, para defender esto. Noten lo que dice 1 Corintios 7 al 9. Acuérdense que Pablo, ¿qué era? Era un fariseo. No sabemos si Pablo antes había tenido esposa o mujer, porque los fariseos la tenían, los sacerdotes, según la ley. Pero vemos de que el apóstol Pablo, después de su conversión, tenía el don de continencia. Y noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 7 al 9. Quisiera más bien que todos los hombres, noten, hermano, lo que está diciendo aquí Pablo. Aquí Pablo no está hablando de una orden o de una doctrina para que los obispos y sacerdotes no se casen, o los líderes de la iglesia. Aquí está dando un consejo muy particular. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. O sea que el don de continencia es un don. ¿Qué es el don de continencia? Uno la verdad de un modo y otro la verdad de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Los católicos usan este texto bíblico para enseñar de que los sacerdotes y papas tienen el don de continencia como lo tenía Pablo. Ya me voy a tragar ese cuento. Pero lo interesante es de que los católicos están usando esta clase de argumentación para enseñar de que los papas tienen el don de continencia. Negativo.
Esto era un consejo muy particular a un problema que estaba pasando en la iglesia de Corintio. Los solteros, si no tienen el don de continencia, cásense en lugar de estarse quemando. Y ahí el apóstol Pablo explica por qué. Porque el soltero, el casado, se preocupa ya por su esposa y ya, aunque le sirva al Señor, pero le sirve menos. En cambio, un soltero anda más activo en las cosas del Señor, dice el apóstol Pablo. O sea, esta orden es muy particular, un consejo muy particular de Pablo. No es una orden para que los líderes de la iglesia no se casen, fuera de contexto. ¿Qué es el don de continencia? Jesús habló de este don en Mateo capítulo 19, versículo 11 al 12. Noten lo que dijo Jesús. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que es capaz de recibir esto, recíbalo. ¿Qué es don de continencia dado por Dios? ¿Qué es el don de continencia? Busqué eso, que es don de continencia, y miren lo que dice el comentario bíblico adventista. Es decir, dice, el don que hace que el matrimonio no sea necesario. O sea, que un don especial de Dios, el don de continencia. No cualquiera lo puede recibir, dice. Pablo tenía este don de continencia. Y él dice: quisiera que todos los hombres fuesen como yo. Es muy interesante eso. Don de continencia es la virtud dada por Dios de poder dominar los deseos sexuales y ser soltero para toda la vida. Esto es con el objetivo de servir a Dios. O sea, es un don especial. No tiene nada que ver con el celibato sacerdotal de papas y curas y monjas. Esto está fuera de contexto. Aquí Pablo no está hablando de eso. Entonces la pregunta es: ¿esto del celibato sacerdotal es doctrina de Dios o doctrina de demonio? Noten lo que dice el apóstol Pablo aquí. Tremendo lo que dice el apóstol Pablo, hablando de esta doctrina. Vámonos a 1 Timoteo 4, 1 al 3. ¿Cuál es el contexto de esta cita? El contexto de esta cita está en 1 Timoteo 3, 1 al 7. O sea, Pablo, antes de hablar de lo que hay en los versículos 1 al 3 del capítulo 4, había estado hablando de qué. En el capítulo 3 del 1 al 7, había estado hablando de qué. De los requisitos de un obispo y un diácono. Pregunto, ¿cuál es el requisito de un obispo y de un diácono? Que sea marido de qué? De una sola mujer. ¿Sí? Pero ahora Pablo, noten que después de hablar de los requisitos de un obispo, que un obispo, la palabra obispo ahí es presbítero, un anciano, un líder de iglesia. Noten lo que dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo 4, 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Noten que es esto, hermano, doctrina de demonio. Pero, ¿cuáles son estas dos doctrinas? Doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán ¿qué? Casarse. ¿Prohíbe la Iglesia Católica? Sí, hay un dogma. Los católicos dicen que la Iglesia Católica no prohíbe, pero es una obligación. Es una obligación de renunciar a esto. Doctrinas de demonio. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Esta palabra alimentos que Dios creó, algunos católicos y protestantes se la han aplicado a la Iglesia Adventista, que la Iglesia Adventista prohíbe comer ciertos alimentos. Pero esta es una manipulación del texto también, porque Pablo está hablando, pero Pablo está hablando de alimentos, de lo que se come, de lo que se pone en la mesa. Es una referencia a Génesis 1:29. La Iglesia Adventista no prohíbe comer alimentos que Dios creó. Este texto se aplica al catolicismo romano. ¿Hay alguna época donde la Iglesia Católica prohíbe comer cierta clase de alimentos? ¿En qué época?
La cuaresma. ¿Sí? O sea, Pablo aquí está hablando de la apostasía que iba a entrar a la iglesia después de que la muerte de ellos, la gran apostasía. El celibato y la cuaresma son dos doctrinas de demonio que la Iglesia Católica patrocina. Prohibirán el matrimonio, hermanos. ¿Qué pierde un católico o qué pierde la Iglesia Católica en que los obispos y los papas se casen y tengan su esposa? ¿Qué pierde? Nada perdieran, pero como es una doctrina de demonio, la imponen y la defienden a capa y espada. Porque según la Iglesia Católica, en el sexo entre pareja hay cierta pecaminosidad. ¿Se acuerdan en la mañana que les dije? Porque el pecado original, según el concepto católico, se transmite ¿qué? A través de las relaciones sexuales. Ahí va el pecado, se mete al bebé el pecado original. Porque hay pecaminosidad en el sexo. Por eso es que la Iglesia Católica quiere echarse de enemigo a un católico. Dígale que José y María tuvieron sexo después de que se casaron en la luna de miel. Se lo echa de enemigo y le va a decir de todo que es un hereje, un apóstata, un demonio, porque la Iglesia Católica no concibe de que José y María hayan tenido sexo en el matrimonio. ¿Quién les ha dicho que el sexo en el matrimonio es pecado? Noten lo que dice Pablo en Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Honroso sea. ¿Qué dice? Honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Esa palabra el hecho significa que un hombre y una mujer se acuesten en la cama a tener sexo. Eso es honroso. ¿Pero dentro de qué? Del matrimonio. Honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero los fornicarios y los adúlteros, Dios los juzgará. Va a haber un juicio especialmente para ellos. Pregunto, hermanos, ¿qué perdería un cura o el Papa Francisco que se casara y ande cuando anduviera con su esposa? Sí, pero estoy poniendo el ejemplo. No creas, esos son los man. Ajá, entonces, no perdieran nada, pero el celibato lo imponen. Esta es una doctrina de la más diabólica del sistema católico romano. Doctrina de demonio. Doctrina. Esto no tiene nada que ver con Dios, hermano. El celibato es una doctrina satánica que ataca la institución del matrimonio. Los líderes de la iglesia, por consiguiente, tendrían que ser casados. No es ley, pero por consiguiente tendrían que ser casados para que no caigan en ¿qué? En tentación del diablo, dice Pablo. Que cada quien tenga a su esposa en santidad y honor, no como los gentiles que son dominados por su concupiscencia, dice Pablo. Entonces, hermanos, notaron que le demostré bíblicamente a este individuo que Pedro sí tenía esposa, y no se lo demostré con una Biblia mal traducida de la Reina Valera, porque tiene muchos errores la Reina Valera, es cierto eso. Se lo demostré con una Biblia judía y con el griego, la gramática original. Si alguien quiere refutar, le va a costar, tendría que buscarse otra clase de gramática o inventarse otra Biblia. O retroceder el tiempo y decirle al apóstol Pablo que lo que escribió estaba equivocado. Entonces, ¿se dieron cuenta, hermanos? Entonces, estos individuos, hermanos, jamás, miren, ¿se acuerdan lo que dijo Luis Toro? Que si le demostraban con la Biblia que los apóstoles guardaban el domingo, se iba a hacer la adventista. Se le demostró y sigue todavía engañando a la gente, manipulando la Biblia. ¿Ah? Entonces, que le demostraran que el sábado era día de reposo, sí, así en un video. No aceptan. Entonces, hermanos, a pesar de que estos individuos son instrumentos del diablo para pregonar falsa doctrina, en estos sistemas hay mucha gente que estudia y va a conocer la verdad tarde o temprano. Usted lo puede ver insignificante, hermano, todos estos videos que estoy subiendo a YouTube. Hay gente que dice, esto no lo conocía y hoy estoy aprendiendo. Hay gente que es curiosa. Hay gente que quizás se mete a un canal a ver un video por atacar, pero de repente él oyó algo que le causó curiosidad. Mire, hermano, Dios trabaja de diferentes maneras. Nunca los equivoquemos. Al final de la historia, en la Tierra Nueva van a haber sorpresas. Mucha gente va a conocer la verdad, que no sabemos cómo, pero Dios le mandó la verdad de alguna manera. Hermanos, oremos por el catolicismo romano, porque la mayor parte del pueblo de Dios está en estos sistemas. O hay que orar. Entonces, hasta aquí llegamos con este estudio, y la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Amén.